Saludos, mi nombre es Álvaro Álvarez Rivera, estudiante de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro del grupo E151, presentando mi evidencia rúbrica de la tercera unidad para la clase Electricidad y Magnetismo para el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a resolver este problema que dice 33.11. Un generador de corriente con carga de 120 volts suministra 2.4 kilowatts a un horno eléctrico y nos pregunta qué corriente se suministró y cuál es su resistencia eléctrica. Para encontrar qué corriente se suministró, pues tenemos voltaje y potencia. Vamos a decir que entonces corriente va a ser igual a voltaje sobre potencia. Nuestro voltaje está dado por kilowatts, por lo que serían entonces 2400 watts sobre 120 volts. Esto nos daría que hay una corriente de 20 amperes. Luego, ya con nuestra corriente encontrada, nos pregunta cuál es la resistencia. Teniendo resistencia y voltaje, teniendo corriente y voltaje, tenemos una fórmula que nos indica que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente, por lo que sería 120 sobre 20. Aquí son volts, aquí son amperes, y volt sobre ampere pues es resistencia. Sustituyendo esto tenemos que nuestra resistencia va a ser de 6 ohms. Y pues de este problema sería todo bastante sencillo. Tenemos aquí un mixto, un circuito serie paralelo a la vez. ¿Por qué serie paralelo? Porque tenemos un paralelo aquí en medio y después que ese paralelo se resuelva se va a hacer una serie con todos los demás. Entonces, se preguntarán, para comenzar a sacar la resistencia total, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Primero la serie o primero el paralelo? En este caso va a ser primero el paralelo porque es el que está más al centro, es el que está solo. Primero vamos a hacer lo que esté solo, lo que sea solo paralelo. Hasta aquí todo este circuito es mixto. En esta parte es serie pero a la vez paralelo. Y en esta parte de aquí solo es paralelo. Si este componente que es el 2 fueran dos resistencias en serie pequeño aquí entre estos dos nodos, entonces aquí sí hay un paralelo, pero más antes todavía sería una serie. Y sería primero la serie, luego el paralelo y luego otra vez la serie de total. Entonces para ello vamos a sacar la resistencia total. Primeramente veamos la unión del 2 y la 4. Para eso vamos a hacer primero aquí un circuito de cómo resultaría esta unión. Así, esta sería la resistencia 1, esta sería la resistencia 2,4 y esta sería la resistencia 3. Vamos a hallar la resistencia 2,4. Para ello, acordamos en el primer video que la resistencia en paralelo es 1 sobre la sumatoria de 1 sobre, aquí sería de 220, si no me equivoco es la 4, sí, 220. Y luego acá 1000 ohms, 1 kilo ohm. Esto nos daría una resistencia total, en este caso la R1,4 de 180.32 ohms. Esto ya nos va a permitir hacer la resistencia total. Ahora sería simplemente la 1 más la 2,4 más la 3. Entonces sería de 2700 más la última es de 270 y la nueva que nos salió aquí sería de 180.32. Nos va a dar una resistencia total de 3150 ohms. 3150.32 para ser exactos. Ya con nuestra resistencia total y nuestro voltaje total podemos sacar la corriente total, es decir, la que sale de aquí. Vamos a hacer aquí un último dibujo. Así. Esta es nuestra resistencia total, este es nuestro voltaje total. Vamos a encontrar la corriente que sale de aquí, la que regresa otra vez, esta corriente. Y para ello tenemos una fórmula que dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Pongámoslo entonces, sería 12 sobre, quedamos que eran 3150.32. Y esto nos daría, ya tiene el prefijo aquí, bueno, la notación por 10 a la menos 3, por lo tanto son 3.8 miliamperes la corriente total.
Ok, quedemos que en una serie la corriente se va a conservar, por lo tanto, a partir de esta que fue nuestra última malla, retrocedamos. Tenemos un voltaje total, una resistencia total y una corriente total. Hacia acá, ¿qué pasa? ¿Qué se conserva y qué no? Los voltajes ya no son los mismos. Ahora hay un voltaje 1, un voltaje 2,4 y un voltaje 3. Y la corriente que le pasó se conserva hasta este momento, es solamente serie. Por lo tanto, la corriente que circula por aquí va a ser igual a esta. Va a ser igual a 3.8 miliamperes. Por lo tanto, con esta corriente y cada uno de estos valores podemos saber cada uno de estos voltajes. Y para eso entonces es voltaje es igual a corriente por resistencia. Que serían estos tres voltajes de aquí. Son 1, 2, 3. Vamos a analizarlos. Entonces dice aquí voltaje 1, que sería este y sería este. Va a ser igual a la corriente en la resistencia 1, pero quedamos que es la corriente total. Sería de 3.8 por 10 a la menos 3. Y todo esto por nuestra resistencia 1, que vale 2700 ohms. Esto, sustituyéndolo acá en nuestra calculadora, nos va a dar como resultado 3.8 por 10 a la menos 3 por 2700. Nos va a dar aquí que en esa resistencia va a haber un voltaje 1 de 10.26 volts. Ese va a ser el voltaje en la primera carga, 10.26 volts. Para nuestra segunda carga, que al final va a ser una unión, un paralelo, entonces va a ser la misma corriente, pero ahora por la resistencia resultante de esas dos resistencias. La habíamos analizado de 180.32 ohms. Entonces aquí sería de 180.32. Y nos va a dar que ahí va a haber un voltaje, que va a ser nuestro voltaje 2, de 0.68 volts. Y por último, para la resistencia 3, sería misma corriente por el valor de la resistencia 3, que es 270. Nos va a dar ahí que va a haber una corriente de 1.02 miliamperes. No, perdón, un voltaje de 1.02 volts. 1.02 volts. Y el voltaje anterior fue de 0.68. Ahí están nuestros tres voltajes ya. Ahora vamos a encontrar las dos corrientes. ¿A cuáles dos corrientes se refiere? Aquí donde la corriente total se separa en dos partes y luego se une. Para ello necesitamos saber qué voltaje hay en esta zona, en este paralelo. Es nuestro voltaje 2, 0.68 volts. Y la corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? El que hay aquí, no el total. El que hay aquí. ¿Entre qué resistencia? Cada una, para saber cada una de estas corrientes. Si fueran 3 o 4 así, sería el mismo voltaje que hay en todas ellas, entre cada una de ellas, para saber cada una de sus corrientes. Entonces, el voltaje ahí va a ser de 0.68. Y abajo sería entre la primera resistencia, que es la 2, es de 1 kilo ohm, o sea 1000. Ahí nos va a dar una corriente de, como es a la menos 4, y nosotros lo queremos a la menos 3 para saber milis, sería de 0.68 miliamperes. La corriente 1, 0.68 miliamperes. Sí, comprendemos esta parte, ¿verdad? Se recorre para acá y ya nos queda por 10 a la menos 3. Ok, ahora para nuestra corriente 2 es mismo voltaje, pero ahora entre esta resistencia de acá. Sería entre 220. Esto nos va a dar una corriente de 3.09, ya está a la menos 3, sería miliamperes. 3.09. Y una vez más recordar que en el paralelo, pues así como acá, estos tres tenían que sumar 12 volts. Aquí estos dos corrientes que sacamos tienen que sumar pues la corriente que entra antes. En este caso es la total, pero pudo ser alguna otra corriente diferente si hacia acá hubiera más componentes. Al ser la total, pues ahora solo sería 3.09 más 0.68, tendría que dar 3.8. ¿Ok? Entonces, de este análisis sería todo. Ahorita vamos a proceder a medirlos físicamente para comprobar todo esto. Ahora, como podemos ver, aquí tenemos un circuito mixto, que es primeramente aquí un paralelo de 2 y luego el paralelo de se hace serie con estas otras dos. Son las mismas 4 resistencias que hemos estado utilizando, solo conectadas de manera diferente.
Nuestro multímetro ya está en volts. Vamos a medir nuestro voltaje total. Voltaje total de 12.5 volts conectado aquí a las terminales de las pistas. Y ahora vamos a medir cada una de las resistencias. Para ello va a ser necesario cambiarse a 20 kilos. Vamos a medir la primera. Al estar en serie no hay necesidad de quitarla por ahora, que es la primera. Y vamos a quitar el voltaje porque si no, les comentaba, nos da una lectura errónea. 2.66 kilo ohms, era la de 2.7. Ahora aquí en el paralelo sí es necesario quitar una para medirla, porque si no nos va a dar la resistencia total de ese paralelo. La primera, que es la de abajo, va a ser la de 1 kilo ohm. No, es la de 270 ohms. Aquí está, las líneas. Luego la de arriba sí va a ser la de 1 kilo ohm. Cambiamos este cable para acá. Y ahí está la medida. Y por último cambiamos este para acá, para medir nuestra última resistencia, que sería la de 220 ohms. Ya que medimos todas nuestras resistencias, vamos a proceder a medir la resistencia de este paralelo. Como ya lo habíamos analizado en el circuito, tendría que darnos de 180 ohms. El paralelo de la de 1 kilo con la de 270. Y pues en efecto está en 210 ohms, cerca. Ahora midamos la resistencia total desde un extremo hasta el otro. Nos va a dar de 309 ohms, kilo ohms, perdón. Mientras que en nuestro análisis resultó ser de 3150 ohms, por lo que serían 3.15 kilo ohms. También está cerca. Ya que medimos nuestra corriente, nuestra resistencia total y voltaje total, vamos a proceder a medir el voltaje en cada una de las cargas. Para ello vamos a cambiar el multímetro a volts nuevamente. Aquí están 20 volts, con eso nos es suficiente. Vamos a conectar de nuevo el circuito, que yo lo había abierto para poder hacer las medidas de resistencia. Y vamos a medir la corriente en la primera carga, que sería la de 2.7 kilo ohms. Aquí. Nuestro multímetro nos da una lectura de 10.76 kilo ohms, mientras que en físico nos salía de 10.26. Procedamos a medir la segunda, es un paralelo, por lo tanto va a ser el mismo voltaje para ellas dos. Aquí está. Y nos marca de 0.85 volts, mientras que nuestro análisis nos salía de 0.68 volts. Y midamos la última. Sería de aquí a acá. Nos va a salir de 0.88 y en nuestro análisis nos daba de 1.02 volts. Ya con nuestros voltajes totales procedamos a medir las corrientes. Les recuerdo, este es un paralelo, por eso solo hemos hecho 3 medidas. Es el voltaje aquí y el voltaje acá. En cada una de estas dos es el mismo que habíamos contemplado. Y para sacar el voltaje total, la sumatoria no se considera el mismo de acá más el mismo de acá. Como es un paralelo, solo es el voltaje total en ellas. O sea, sería este voltaje más el de estas dos, el mismo, no los dos, el mismo, más este. Y tendría que darnos los 12.5 volts que hay aquí de alimentación. Ahora miramos la corriente. Aquí vamos a tener 3 corrientes. Es la total, que va a pasar por esta serie de 3 componentes, porque estos dos se consideran uno. Y esa total, que al llegar aquí se va a dividir en 2 para este paralelo. Para estas dos va a ser estas dos, y otra vez esa misma al salir acá va a ser la sumatoria. Para ello vamos a primero abrir el circuito aquí, entre el paralelo y esta resistencia, para medir la corriente total. Vamos a cambiar el multímetro a miliamperes de corriente directa y la punta también para miliamperes. Igual por la polaridad ponemos esta acá. Esto no nos daría ningún problema, la polaridad, solo nos daría una lectura de menos tantos miliamperes. Lo colocamos aquí. Y la total, la que pasa desde aquí hasta allá, nos dice el multímetro que va a ser de 4.0 miliamperes, mientras que nuestro análisis daba de 3.8. Esa sería la misma corriente para la resistencia 1. Vamos a medir las otras dos corrientes. 4.0. Recuerden que esa corriente se va a dividir aquí, entonces las dos que nos resulten acá tienen que ser menores a 4 obviamente, y su sumatoria tiene que ser 4.
regresamos la resistencia aquí. Ya está cerrado el circuito. Ahora vamos a abrirlo en cualquiera de estas dos. Primero en la de abajo. Se separa, se pone por acá lejos. Y otra vez por polaridad, el rojo tendría que ir acá, arriba, donde estaba la resistencia. Y el negro, en donde ahora está la resistencia. Nos va a dar que es de 3.2 mA. En nuestro análisis nos daba de 3.09. Ahora, regresamos la resistencia allá para que ahorita en la medición sea contemplada. Recuerden que un componente que no está conectado en ambos polos del circuito no jala absolutamente nada de corriente. Es decir, si yo esta resistencia la tuviera aquí así nada más, la corriente fluiría y hacia acá no fluye nada. Ni voltaje, ni corriente, nada. Nuestra segunda lectura sería de 0.8. En el anterior nos dio 3.2 y este 0.8, 4. Y físicamente este 0.8 debería ser un 0.68 mA. Ok, y con esto, bueno, vamos a medir la corriente en el último, por último. Aquí después del paralelo vamos a separar esta resistencia, la ponemos acá a un lado. La punta negra aquí. Y la punta roja acá. Ahora nos da de 4 mA nuevamente, que es lo que les comentaba. La corriente fluye por aquí, se separa en N resistencias que hubieran dicho paralelo, en este caso solo son 2, y también se separa de manera proporcional a sus valores de resistencia. Nuevamente al llegar a este nodo, todas esas corrientes se vuelven a sumar y fluyen otra vez por aquí hasta llegar a tierra. Y esa sería nuestra corriente total. Y de este circuito serían todas las mediciones que vamos a hacer. Hasta la próxima. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Nos vemos hasta la próxima.